Sergio. Así es. Bueno, iniciamos con nuestro panel número 3 y último panel del día de hoy de la Acredita Summit Latam. La temática principal se llama Disrupción en la Educación Superior Latinoamérica. Entonces, con esto, este panel tendrá desarrollo de 5 a 5:45 de la tarde, hora Colombia, donde estaremos acompañados de panelistas expertos en temas educativos. Ya para más detalles los dejo con Anabela Laya, nuestra actual cofundadora de Acredita, donde ella pues, va a dirigir este espacio. Así que Ana, pues te damos la bienvenida de nuevo y adelante, el panel es todo tuyo. Gracias Sergio por la intro. Y bueno, la verdad es que me encanta dar la bienvenida a este panel, sobre todo por la temática y los temas que vamos a tratar. Y por supuesto también por los expertos que nos acompañan. Aprovecho que ya entonces Susana prendió su cámara. Susana nos acompaña desde el TEC de Monterrey, desde México. Ya hemos tenido varios participantes, ponentes desde México hoy. Y actualmente labora en el área de Talent and Mobility. Luego te dejo un espacito, Susana, para que luego cada uno de ustedes se presente con más tiempo y más profundidad. También nos acompaña Margarita Guarelo. Margarita es presidente de RECLA y nos acompaña desde Chile. Bienvenida, Margarita. Luego nos comenta si puedes prender tu cámara. Y adicionalmente nos acompaña Leticia Jiménez. Leticia Jiménez es la directora ejecutiva de la organización. ¿Me puedes ayudar, Leticia, con las siglas, porfa? Interamericana de Universidad, creo que ya lo dije correctamente. Leticia es desde México y actualmente está ubicada en Canadá. Y por último nos acompaña Juan David Aristizábal. Juan David Aristizábal es co-founder no solo de ProTalento. ProTalento es una organización que busca conectar las habilidades de las personas con posibilidades de trabajo, sino de los súper. Y también se ha desempeñado como docente en el CESA y actualmente también es uno, digamos, de los influencers en temas de innovación educativa en Colombia y también en Latinoamérica. Bienvenidos entonces a todos nuestros panelistas. Por favor, si quieren, tómense unos minuticos para presentarse entonces ante nuestro grupo de participantes. Susana, si quieres podemos empezar por tu persona. Tienes el micrófono en mute, entonces simplemente para... Ana, disculpa, creo que en estos momentos Leticia y Juan David tienen problemas para acceder a la sesión, pero ya estamos solventando, listo. Perfecto. Mientras estamos entonces con Susana y con Margarita. Gracias por la palabra. Yo trabajo actualmente en el Tecnológico de Monterrey en un área especializada que se llama Talent Mobility. Somos el área que traemos a los profesores extranjeros que contratamos en distintos países para integrarlos a los distintos campus de la universidad. Actualmente el Tecnológico de Monterrey cuenta con aproximadamente 26 campus distribuidos en todo México. Y pues ya tengo alrededor de unos 20 años trabajando en áreas de recursos humanos, ahora de talento humano. Anteriormente también estuve como directora de reclutamiento internacional, principalmente de académicos fuera de México. Y pues también he participado en procesos de asesoramiento a los alumnos que están buscando incorporarse al mercado laboral. Por mencionar algunos de los ámbitos donde me he desempeñado laboralmente y pues dentro de las áreas donde he buscado especializarme desde el punto de vista académico, he trabajado temas relacionados con capital intelectual, que como ustedes seguramente saben, están relacionados no solo con el talento humano, sino también con toda la infraestructura que se le brinda a ese talento para que pueda hacer una diferencia competitiva dentro de una institución o una empresa o un país incluso, y también con todas aquellas, ese contexto, digamos, que forma parte del entorno de ese colaborador, que bien puede ser relaciones internas, pero también externas, lo que ahora llamaríamos el networking profesional o toda esta red de relaciones que también constituyen parte de ese capital intelectual. Y también he estado realizando investigaciones acerca de las instituciones en América Latina y sus procesos de internacionalización. Perfecto. Bueno, Susana, muchas gracias por toda esa introducción y bienvenida al panel. Si quieres, entonces seguimos con Margarita Guarelo de Toro. Hola, buenas tardes. Acá desde Chile son las 7:15 de la tarde.
Estamos Gracias. Me confundí un poco con la hora, pero ya está bien. Gracias por la invitación. Yo soy chilena. Tengo en esta ocasión dos sombreros, dos roles. Por un lado soy presidenta de RECLA, pero también soy directora de educación continua de la Pontificia Universidad Católica de Chile y trabajamos con muchas universidades que están hoy presentes, tanto desde la universidad como también desde RECLA. De profesión soy profesora de Historia y Geografía de secundaria, y luego tengo un máster en medición y evaluación de programas educacionales, y me he especializado desde hace bastante tiempo en educación continua. El área que yo dirijo en la universidad tiene bajo su responsabilidad el aseguramiento de la calidad y todos los sistemas de acreditación y aprobación de programas de educación continua. Es más bien un área académica de la educación continua, no es el área comercial. Y bueno, desde RECLA, que no sé si ustedes conocen, es una organización que reúne a universidades a nivel hispanoamericano, pero también hay universidades de Estados Unidos y universidades portuguesas, y lo que nos une es la educación continua. Ustedes desde Acredita son patrocinadores de RECLA y nos han acompañado durante 2 años y en distintos encuentros, y también vamos a estar muy pronto con Leticia en el encuentro anual de RECLA, que también va a ser en este mismo formato online, casi en una semana más. Así que, bueno, este es un mes muy activo de este tipo de encuentros, y lo interesante es que de alguna manera la educación continua, que es mi tema, que forma parte de la educación superior, ha venido convirtiéndose junto con la educación digital, la educación online o como la queramos llamar, un poco en las niñas bonitas de la educación superior. Y han pasado, digamos, de un lugar quizás secundario a un lugar muy central y muy protagónico en las instituciones. Entonces, eso es una muy buena noticia. Así es, así es. De estar acá con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Margarita, y totalmente de acuerdo. Ahorita la educación continua, digo, es como la tacita de plata, eso es un dicho que tenemos, ¿no? De todo el tema de educación superior, sobre todo en la era del lifelong learning o el aprendizaje para toda la vida, la educación continua toma un papel particularmente relevante. Bueno, Leticia, ya te vemos en línea, entonces si quieres, adelante para que te presentes entonces ante la audiencia, y me parece súper que ya tú y Margarita pues se vayan a encontrar pronto en otro evento. Sí, ya hemos estado y seguiremos estando, ¿verdad, Margarita? Muy bien. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, todo mi agradecimiento a Acredita. Mi nombre es Leticia Jiménez, soy doctora en educación por la Universidad de Montreal, en Quebec, Canadá. Bueno, mi trayectoria inicia en México. Yo trabajé durante casi 15 años para una universidad. Fui directora de un campus durante 11 años. Bueno, tengo formación, de formación soy administradora, con una maestría en gestión de la calidad y con una maestría en gestión para el aprendizaje. Soy muy versátil en los temas, me gusta la educación virtual, me gusta la educación continua. Mi doctorado en educación lo hice en proponer un modelo de liderazgo para las instituciones de educación superior con perspectiva de género, entonces también me gustan los temas de género. Y actualmente me desempeño como directora ejecutiva del programa IGLU, del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario, de la Organización Universitaria Interamericana, la OUI. Nosotros tenemos sede acá en Canadá, tenemos afiliadas a más de 350 universidades a nivel continental, abarcamos el continente completo. Y lo que hacemos, nosotros somos un puente entre las universidades para poder generar precisamente esfuerzos de colaboración desde las áreas de la internacionalización, desde la investigación y la formación. El área que yo dirijo principalmente nos enfocamos a la formación de directivos. Nosotros estamos apostándole a formar a los cuadros directivos de las instituciones de educación superior.
Y al igual que Margarita, bueno, la gran parte de mis actividades se centran en la formación continua, en la formación para toda la vida de esos directivos que están al frente de las instituciones. Y bueno, también hacemos trabajamos en investigación de manera colaborativa y tenemos alianzas estratégicas. Una de ellas es con ustedes, con quienes hemos incursionado en el manejo de insignias. Y que dicho sea de paso, estamos muy contentos, ha habido muy buena respuesta y creo que ustedes están haciendo un excelente trabajo en darlas a conocer y en convencernos de que es un instrumento que poco a poco se está haciendo indispensable. Muchas gracias por la invitación. No, mil gracias a todas. Bueno, tenemos nuestro último panelista, todavía nos informa que tiene problemas de conectividad. Entonces, pues por lo pronto vamos a comenzar los que estamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenía como uno de los primeros puntos a tratar, era el siguiente. Yo he estado leyendo, yo sigo mucho a un académico norteamericano, el otro día sacó una noticia, él decía, según los reportes en Estados Unidos, por 10º año consecutivo, sigue bajando la matrícula o los registros de estudiantes en educación superior en los Estados Unidos. Yo quisiera poner sobre la mesa la pregunta de, bueno, esta realidad de Estados Unidos la hemos venido viviendo también en Latinoamérica. ¿Es esto también una realidad en nuestra región? Y ahora de caras a la pandemia, porque sabemos que la pandemia sin duda ha tenido un impacto en los registros de los estudiantes, sin duda, tanto en nuevos estudiantes como los que ya estaban en curso, como los que iban a registrarse también en educación continua, ¿no? Entonces quisiera poner sobre la mesa esta pregunta, no sé si de pronto comenzamos con Margarita, que tiene la visión de Latinoamérica también de RECLA y no solo de Chile, sino de todo el continente. ¿Cómo se ha ido comportando entonces este indicador en Latinoamérica y cuál ha sido el impacto que ha tenido el COVID? Yo sé que tú estás más hacia el área de educación continua, que quizás no ha sido la más impactada, pero también te mueves en el ámbito de pregrado, ¿no? Entonces, si quieres, compártenos un poco tus impresiones. Bien, gracias por la pregunta, es muy interesante. Primero, a nivel de pregrado, creo que no solo por la pandemia, sino que en términos generales, tanto en Chile y creo que en otros países de Latinoamérica también, las matrículas de pregrado han descendido. Esa es una tendencia que por lo menos en Chile se veía venir en los últimos 2 años. Como que llegamos a un punto, una meseta, y luego las matrículas en pregrado han comenzado a descender. De hecho, este año hay entre un 15 y un 20% de vacantes en el sistema universitario que en Chile no tuvo estudiantes matriculados. Entonces, ahí hay varios analistas que están previendo que, por lo menos en Chile, habrán universidades que no van a sobrevivir a la pandemia. Que por un lado, la falta de nuevos alumnos de pregrado que no se matricularon antes de la pandemia, y todos los que se han ido durante la pandemia, lo más probable es que, de no mediar ayudas estatales importantes, que por lo menos en Chile no parecieran haber, y tampoco es tan claro que los estados puedan financiar todas las universidades. Entonces, lo más probable es que haya universidades que, por lo menos a nivel de pregrado, no sobrevivan, no sé, las que tengan menos prestigio, sean menos solventes financieramente, que tengan pasivos muy altos. Bueno, entonces es probable que haya un cambio, digamos, del mapa de universidades a nivel latinoamericano en el mediano plazo. Eso es lo más probable. Ahora, a nivel de educación continua, te diría que sí, que la pandemia afectó muchísimo, especialmente en los primeros meses, marzo, abril y mayo, fueron meses en que las universidades se vieron muy afectadas por la pandemia, y el descenso de estudiantes fue impresionante. O sea, hubo universidades que tuvieron hasta, no sé, el 80% de disminución de su matrícula comparándolas con el año pasado. Los programas que no tuvieron cambios o no disminuyeron sus matrículas fueron los programas que ya estaban 100% en modalidad virtual o modalidad online. Ese tipo de programas
programas no tuvieron cambios y en algunos casos aumentaron las matrículas. Pero aquellas universidades que no tenían una capacidad tecnológica y profesional construida para hacer frente a la pandemia y no tenían una oferta virtual ni una cierta experiencia o cultura en trabajar con la virtualidad, se vieron muy afectadas porque les costó muchísimo reaccionar. Y por otro lado, hubo muchos estudiantes que estaban reacios a esta nueva modalidad, que escuché que la decían de distintas maneras, nosotros le llamamos modalidad online, clases en vivo, pero son todas formas para llamar, para denominar lo mismo. Al principio hubo muchas personas que no querían esta modalidad, pero con el pasar del tiempo la gente se acostumbró, la entendió, la empezó a disfrutar y bueno, como también escuché por ahí, ha sido, puede que después hablemos de eso, pero ha sido una enorme oportunidad y muchas, digamos, una posibilidad de muchas oportunidades para las universidades también. Entonces, por decirlo de alguna manera, de una caída brusquísima de las matrículas entre los meses de marzo y junio, a partir de julio las matrículas empezaron a remontar, no sé el detalle de las matrículas en todas las universidades, pero ya empezamos a estar un poco como al 10 o el 15% más bajo que el año 2019. No, por cierto que las expectativas de este año es poco probable cumplirlas, pero creo que ya salimos de esto. De lo peor, correcto. Lo peor que pasó, ya salimos, ya sobrevivimos, ya aprendimos, ya estamos, por decirlo de alguna manera. De acuerdo, de acuerdo. La verdad es que sí, gracias por tu respuesta y yo creo que voy a atar un poco con la próxima pregunta que tenemos, con el punto que nos comentabas. Decías, bueno, es que los estudiantes están un poco reacios a esta nueva modalidad, ¿no? Entonces mi pregunta es, bueno, ¿cuál ha sido la promesa de valor de educación superior a lo largo, en los últimos años, y cómo eso ha ido evolucionando o ha ido cambiando de caras a la empleabilidad? Entonces, no sé si de pronto, Susana, nos quieras compartir un poco tu respuesta en cuanto a esta pregunta. Sí, claro, pues yo creo que en general en América Latina enfrentamos pues serios retos, incluso quienes pueden acceder a la educación privada en cuanto a encontrar, una vez que egresan, encontrar trabajo, digamos, un trabajo remunerado y además que sea de calidad, es decir, que tenga una serie de prestaciones, que tenga posibilidades de crecimiento y de estabilidad en el mediano y largo plazo. En ese sentido, yo creo que las universidades pues todavía enfrentan grandes retos en cuanto a la formación que le están dando a los estudiantes. Si bien podríamos identificar como 4 grandes tipos de enfoque dentro de las universidades. En algunas de ellas estos enfoques se combinan, ¿no? Sería no solo formativo, es decir, profesionalizante, sino también dentro de ese marco formar cuadros dentro de la investigación que puedan contribuir a la creación de conocimiento que a su vez se vierta en los aspectos formativos, pero que también genere ingresos para las universidades, una serie de reputación de acuerdo con los estándares internacionales, los rankings diferentes que miden pues, este tipo de producción intelectual por parte de las universidades, y por otra parte, pues también aquellos aspectos que tienen más que ver con lo que eran las universidades de sabiduría o de conocimiento, ¿no? Es decir, formación del ser humano no solo como un profesional, sino como en el caso del Tecnológico de Monterrey, como personas que pueden incluso hacer intervenciones positivas dentro de sus comunidades, desde la innovación, pero también desde el compromiso social. Y en esa medida, pues ciertamente las universidades tienen, es una de las grandes misiones que les ha otorgado la sociedad, tratar de contribuir a resolver esos grandes problemas sociales que nos aquejan a las diferentes sociedades. Entonces yo creo que en ese sentido, pues sí que las universidades seguimos enfrentando estos grandes retos y repensar cómo desde las profesiones, que además se están modificando, están evolucionando y están creando pues nuevas pautas dentro del mercado laboral en cuanto a tener diferentes habilidades, no solo conocimientos sólidos, sino también
habilidades y actitudes y valores que pues, le permitan desempeñar esas profesiones. Yo diría que en ese sentido algunas universidades pues, están haciendo ese esfuerzo por ponerse a la medida de ese mercado laboral y de los grandes retos que enfrentan la sociedad en los diferentes países, y hay otras que ya están tomando esta labor, la están incorporando a los diferentes planes de estudio y están buscando también nuevas opciones como para poder ofrecer nuevas alternativas con apoyos tecnológicos. En ese sentido, voy a hablar del TEC de Monterrey, porque es una de las, pues, es la universidad que mejor conozco. El TEC de Monterrey ha estado ofreciendo ya una serie de cursos dentro de las plataformas de Coursera, dentro de la plataforma edX, y la está poniendo también a disposición de sus egresados y de los colaboradores en general. En ese sentido, también ha estado participando en desarrollar algunos bootcamps que tienen como finalidad pues, formar gente de acuerdo a los nuevos campos profesionales que están emergiendo y donde hay importantes oportunidades de trabajo. Yo creo que ese tipo de retroalimentación que se obtiene de todos estos experimentos y de todas estas, digamos, estos elementos que están haciendo que se modifique tanto el mercado laboral como también la oferta educativa de las instituciones universitarias, pues puede dar como resultado el que podamos ir adaptando los planes de estudio. No es una labor fácil porque, pues, como bien lo mencionaban en otros momentos, también dependemos de la regulación de los estados nacionales en cuanto a, digamos, el tipo de formación que se espera de nuestros alumnos y de que se pueda mostrar que en efecto tienen los conocimientos y las habilidades que están relacionados con los campos profesionales. Disculpa, Susana, qué pena interrumpirte. Creo que tenemos unos inconvenientes con el sonido. No sé si sea solamente yo. A ver, voy a intentar quitar aquí este micrófono y ustedes me dicen. ¿Se escucha mejor así? Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias. Entonces, Susana, por esa intro o esa respuesta que nos diste definitivamente. Pienso que la promesa de valor de las universidades ha migrado mucho más también al tema de empleabilidad, cómo yo como estudiante recupero la inversión que hice en mis estudios en un trabajo que me pague el tiempo, el esfuerzo y toda la dedicación que yo hice en la universidad para poderme emplear y mantenerme empleable a lo largo de la vida, ¿no? Yo quisiera poner sobre la mesa seguramente muchas de ustedes, y aquí dejo el tema abierto para ver quién quiera opinar o comentar al respecto, habrán escuchado la noticia de Google, ¿no? Que Google sacó una serie de certificaciones gratuitas por 6 meses, que según ellos, yo no estoy diciendo, son equivalentes a un pregrado, y que una vez curses esa certificación puedes aplicar a un trabajo en Google, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tiene esto en la educación superior y en cómo es percibida entonces por los diferentes grupos de interés? Yo digo que Google dice que es equivalente, yo no comparto la misma visión, pero de cara a esa promesa de valor de empleabilidad y lo que busca un joven del tiempo y el dinero que invierte versus el trabajo que obtiene, pues creo que también son tendencias que tenemos que considerar y tenemos que pensar. Entonces, no sé si Margarita o Leticia quieran algunas comentar sobre esto y luego seguimos con otras preguntas del panel. ¿Alguna de las dos? Creo que yo. Dale, Sí. listo. Dale, Okay. Dale, Leti, adelante. Ok. Bueno, creo que en este aspecto sabemos que este tipo de organizaciones o este tipo de empresas tienen un pensamiento estratégico mucho más avanzado. Sí, su éxito en otras actividades no lo demuestra, y creo que Google al lanzar esta propuesta, lo único que está haciendo es responder a un mercado que no tenía esa respuesta, ¿verdad? Está haciendo con la agilidad que a este gigante de la tecnología se le permite, está adaptándose mucho más rápido que lo que nosotros pudimos hacer como universidades, aunque en este momento no estoy en una universidad, pero trabajé mucho tiempo y sigue siendo mi medio en las universidades. No pudimos lograr. Creo que en este caso lo que está haciendo es eso. O sea, está preguntándose o se preguntó lo que posiblemente nosotros no nos hayamos preguntado, si estábamos dando la formación adecuada, si estábamos adaptándonos a lo que el mercado estaba pidiendo.
¿verdad? Si estábamos avanzando en la misma dirección que avanza el entorno económico, ya no internacional, cuando menos local, ¿cómo estoy satisfaciendo yo como universidad a este mercado local? ¿Verdad? ¿Cómo estoy volteando a ver, a impactar a mi sociedad? ¿Cómo estoy tomando en cuenta lo que los empleadores dicen o quieren? ¿Verdad? ¿Y cómo estoy haciendo que ellos mismos, porque muchas veces es bien fácil pedir y no involucrarnos, que es mucho de lo que nos ha pasado en las universidades, esa vinculación universidad-empresa, creo que poco lo hemos logrado. Entonces, difícilmente llegamos a entender al empleador para poder generar un verdadero, un verdadero recurso humano, bien capacitado, con buenas estrategias, con buenas capacidades, con buenas competencias, que permita responderle. Pero aquí hay un aislamiento también de parte de la universidad, nosotros seguir haciendo lo que siempre hemos hecho y las empresas a quejarse, pero no involucrarse, ¿verdad? Entonces creo que el gran paso que dio Google es ese, ¿verdad? Ok, lo vamos a hacer más fácil, lo vamos a hacer más práctico y vamos a ir directo a lo que tú necesitas. ¿Verdad? Que funcione. Estamos en esta etapa, creo que la crisis es lo que nos ha dado un espacio tremendo para pensar, para crear, para pilotear, y si funciona, bueno, y si no, nadie lo notó. Entonces, sí. Entonces, estamos todos en una etapa de experimentar y se vale hacer de todo. Entonces, creo que desde esa confianza se animaron y lo hicieron. ¿Verdad? ¿Que puede tener una repercusión a otro nivel? Sí, claro que sí. Sí, lo vimos con Amazon, lo vimos con los otros gigantes, con Apple, sí, con Facebook, que son gigantes de la tecnología, que si quieren, en cualquier momento ellos se van a asociar a otros y van a generar alianzas con grandes universidades para hacer este tipo de cursos con un mayor peso. ¿Verdad? Entonces, creo que aprovecharon la oportunidad y lo están intentando. Perfecto. No sé, Margarita, si quieres adicionar algo. No puedo estar más de acuerdo con Leticia. Creo que hay una cosa interesante. Las universidades son, por decirlo de alguna manera, instituciones que sobreviven a la historia, a los cambios, a las revoluciones. Las universidades son instituciones de la Edad Media, algunas son medievales, pero como instituciones son instituciones muy antiguas. Entonces, de alguna manera va trayendo desde su antigua tradición ciertas formas, ciertos conceptos, ciertos valores, pero también va cambiando dependiendo de los tiempos, y algunas veces se adapta más rápido y otras veces se adapta más lento, pero como dice Leticia, este es un momento donde aquí hay que hacer cosas nomás, y hay que moverse y hay que cambiar y hay que arriesgar, porque si no, el riesgo de la muerte es fuerte. Yo no creo que esa promesa de Google sea tan como ellos lo dicen, pero sí creo que a nosotros nos remece y creo que eso es su principal valor. Sería interesante saber quiénes trabajan en Google, que son puros egresados de nuestras universidades. Entonces, también, claro. Muchos de ellos están ahí. Entonces, la experiencia de la universidad es algo mucho más radical, por decirlo de alguna manera, mucho más profundo, mucho más intenso y extenso que solo aprender ciertas herramientas para un trabajo. Ahora, hay una promesa, lamentablemente no pude escuchar bien lo que dijo Susana, pero a esta altura de la historia, donde el acceso a la educación superior es tan masivo, la promesa tradicional de la universidad ya es difícil de cumplir, porque hace 20 o 30 años para una familia que su hijo estudiara en la universidad y tuviera un cartón, era el pasaporte a una mejor vida, a un mejor nivel social, a un mejores trabajos. En la actualidad, eso es mucho más difícil y muchas veces cartones universitarios pueden ser más que una promesa, más bien una promesa incumplida, un sueño frustrado. Entonces, el desafío es darle valor a los certificados universitarios que no son solo un cartón. Por eso lo de Google es interesante porque nos mueve, pero no creo que reemplace a la experiencia universitaria, que es algo mucho más profundo. Este es un tema larguísimo, podríamos tener un panel de una tarde completa, porque es un tema muy, muy
estratégico, un tema muy profundo que nos está atravesando en este momento. Entonces, creo que es bueno hablarlo además. De Creo acuerdo. que, bueno, sigamos con esto, porque esto es muy interesante. Sí, la verdad es que es un tema apasionante. Anabela, a mí me gustaría agregar en ese punto que, si bien es cierto que Google hace este esfuerzo, pero ya hay otros similares. Tenemos el caso de Platzi mismo de Colombia, que se ha expandido por América Latina con una oferta muy interesante que está cumpliendo también estos requerimientos, digamos, del mercado, ¿no? Que está ya identificada como una de las empresas EdTech más innovadoras en términos educativos, ¿no? Y satisfaciendo, como digo, estas necesidades del mercado. Y por otra parte, coincido con Margarita y con Leti en el sentido de que eso no necesariamente va a sustituir la labor de las universidades. Yo creo que las universidades siguen teniendo una labor muy importante formativa, sobre todo en aquellas disciplinas que requieren conocimientos más profundos, ¿no? Pensando, no sé, en las profesiones del futuro. Se dice que algunos ejemplos, ¿no? Gerentes que puedan conformar equipos entre robots y humanos, estrategias que puedan servir para eso. Es decir, profesiones que ni siquiera han emergido al 100% y que van a requerir pues, formaciones más sólidas, que van más allá de solo competencias, de ciertas competencias técnicas. Y aún en Google hay trabajos o hay puestos, digamos, funciones que requieren conocimientos mucho más profundos que los que estos certificados iniciales están dando. Entonces yo diría que sería como una mezcla, digamos, de algunas instituciones, como ha ocurrido en otros momentos, que puedan cubrir ciertas necesidades emergentes y otras profesiones que van a requerir conocimientos mucho más sólidos, más profundos y un entrenamiento universitario que es como con las características las que conocíamos en esta formación universitaria, ¿no? Por ponerles otro ejemplo, auditores de sesgos de los algoritmos, que es otro gran tema, digamos, que también sobre el cual podríamos profundizar, requerirían conocimientos nuevamente mucho más integrales y profundos, y yo creo que en ese sentido lo de Google es interesante. Hay ya otras empresas, algunas de ellas latinoamericanas, que están atendiendo también ese mercado, pero no es lo único. Buenísimo, buenísimo, Susana, y gracias por complementar entonces las otras intervenciones. De acuerdo, fíjense que yo el otro día estaba leyendo algunos reportes de estas consultoras norteamericanas, Ernst & Young, Price, Accenture. Ellos decían que la vida útil de las habilidades técnicas de la persona ha quedado reducida a un promedio de 3 años. Entonces, imagínense la labor tan fuerte que tienen que hacer no solo las universidades, sino también las organizaciones para continuamente estar renovando ese skill set de sus profesionales o las universidades en el caso de sus estudiantes, ¿no? Y por otra parte, les quería poner sobre la mesa la siguiente frase, ¿no? Leí lo siguiente: los títulos universitarios son muy cortos y muy largos a la vez. ¿Qué opinan ustedes de esta frase enmarcado en este contexto de lifelong learning? Si quieres empezamos entonces con Leticia. A ver, estás en... Ya. Listo. Ya. Bueno, la frase representa una ambigüedad porque decir de entrada que son largos y al mismo tiempo cortos. Entiendo que largo se refiere al periodo que tengo que tratar o que pasar para adquirirlo, y corto en el que es efectivo respecto al tiempo de trabajo, al espacio-tiempo-trabajo, ¿verdad? De acuerdo. Sí. Bueno, creo que sí tenemos por un lado ese tiempo, ese espacio que en muchas universidades se ha trabajado. Por ejemplo, en la universidad donde yo trabajé en México, no eran licenciaturas de 5 años como la que yo estudié en una universidad pública, pero sí eran formaciones de 3 años. O sea, ha habido esfuerzos por reducir el tiempo. Sin embargo, creo que seguimos privilegiando las grandes cantidades de contenidos, ¿verdad? Más allá que el enfoque hacia el desarrollo de ciertas competencias.
Y mientras no hagamos un verdadero análisis y una verdadera reflexión sobre qué sí necesita y qué no necesita, o qué le puede servir, más allá de qué le puede servir en ese momento en el que es graduado, sino ese tipo de competencias, que de verdad volteemos a ver las competencias para toda la vida, o esos conocimientos para toda la vida. Seguiremos llenando a nuestros chicos de información. Y por consecuencia, no sé, yo había leído un estudio que creo que tú sales de la carrera con un 15% nada más de lo que estudiaste. O sea, tardaste 5 años en estudiar y únicamente el 15% de todos esos 5 años que invertiste es lo que te llevas de la universidad. Wow. Entonces, si lo ves como una inversión, como costo-beneficio, la verdad es muy crítico. De acuerdo. Entonces, creo que aquí el esfuerzo tiene que estar en reinventar no nada más la forma en la que enseñamos, sino qué enseñamos, qué hay en esos contenidos. Y regreso a mi opinión de mi primera intervención. No es un trabajo que podemos hacer solos desde dentro de la universidad. Hemos sido endogámicos por mucho tiempo y creemos tener la razón. Y no hemos salido a preguntar qué es lo que está pasando en realidad afuera, ¿verdad? Tomamos decisiones en muchas de las ocasiones mirando hacia adentro. No digo que todas las organizaciones, pero la mayoría de las universidades, sobre todo las que son muy grandes, tienden a colgar esa confianza del prestigio y se olvidan escuchaban en una conferencia en la que estuve el día de hoy, hablar a una secretaria de educación, decir que hay que ser humildes. Hay que ser humildes desde el gobierno y hay que ser humildes desde la universidad, porque solo uniéndonos para hacer un verdadero análisis de lo que está pasando, vamos a poder salir adelante, ¿verdad? Y en realidad dar no nada más a los chicos lo que necesitan, sino darles, aparte de esa formación, crear el ecosistema en el que ellos de verdad puedan seguir creciendo, en el que el país pueda seguir creciendo, en el que la ciudad pueda seguir creciendo. O sea, tenemos que empezar a ser holísticos y dejar de ser introspectivas únicamente a nuestro nivel. Perfecto. Voy a colgarme de lo que dice Leticia, que no, creo que no puedo estar más de acuerdo con ella. No sé qué ha pasado en otros países, pero creo que la pandemia ha sido un momento, una coyuntura excepcional para promover el diálogo de las universidades con la sociedad. Por ejemplo, los investigadores han puesto sus conocimientos al servicio de problemas varios que van surgiendo, la pobreza, los problemas de distribución, los problemas económicos, los problemas de salario, que si los impuestos, que si no los impuestos, bueno, todo lo que tiene que ver con los investigadores en el ámbito de la salud. Entonces creo que este diálogo es necesario, porque no puedo estar más de acuerdo con que la universidad esto no lo podemos decidir solo. Necesitamos decidirlo en diálogo con la sociedad, porque aquí hay una pregunta como bien profunda. ¿Para qué estamos formando personas? ¿Para que esas personas sean qué? ¿Para que hagan qué? ¿Para que contribuyan en qué? No es el por qué, sino que el para qué. Y el para qué tiene que estar muy relacionado con las necesidades de las sociedades donde se insertan esas universidades. Lo más probable es que, no sé, tal vez las necesidades de, qué sé yo, de la comunidad donde está, de Monterrey, por ejemplo, pueden ser distintas a las necesidades de Santiago de Chile, o de Buenos Aires, o de La Paz, o Madrid. Cada sociedad tiene sus desafíos, pero también hay desafíos que son globales, porque ya no vivimos en épocas en que los países somos aislados, sino que vivimos en una sociedad global. Entonces, el diálogo, que creo que esta pandemia ha provocado el diálogo, ha hecho que los científicos y los investigadores digan, lo que nosotros hacemos sirve, no es solo para tener citaciones y paper easy y toda esta trayectoria académica, sino que nuestras investigaciones también aportan a la sociedad en lo concreto. Entonces yo creo que ahí hay una discusión muy interesante. Y por otro lado, ¿cuál es el aporte, por ejemplo, de las ciencias básicas, de aquello supuestamente inútil? ¿Cuántos les aseguro que en todas esas empresas tan grandes e importantes hay más de un filósofo o hay más de un físico que estudiaron cosas muy teóricas,
pero su manera de analizar, de pensar, de reflexionar, de abordar problemas, por cierto que son una contribución a la sociedad y a las instituciones donde están. Y eso tiene que ver con la formación que da una universidad. Entonces, si es más corta o más larga, yo creo que pensar que todo tiene que durar 4 años o 3 años y medio es riesgoso, porque quizás en el camino pierdes mucho valor. No soy experta en currículum, pero creo que puede ser una decisión riesgosa que todo dure tanto, porque en el esfuerzo por adecuarte a la norma, por cierto que la poda puede ser muy dolorosa, por decirlo de alguna manera, pero si por otro lado pensamos en trayectorias formativas más flexibles, más articuladas, mayor movilidad, bueno, creo que hay como opciones que se pueden ir construyendo. De acuerdo, hay mucha oportunidad. Yo creo que la reflexión que me lleva un poco de estas respuestas es que la educación no puede ser nunca un fin en sí mismo, ¿sí? Sino que nosotros nos graduamos y nos formamos ¿para qué? Para aportar a la sociedad, para tener un mejor empleo o múltiples otros objetivos que pudiéramos tener, ¿no? Listo, entonces yo quisiera poner sobre la mesa, entonces, estábamos hablando antes del pasaporte del futuro, ¿no? Y creo que ese término fue acuñado por Margarita anteriormente. Y quisiera hacerles la pregunta de cuál es el pasaporte al futuro. ¿Son títulos? ¿Son habilidades? Es una combinación de ambas. Entonces, si quieres, Susana, puedes comenzar tú y luego progresivamente nos vamos brindando respuestas complementarias. Y yo creo que es una combinación de ambas. Y justamente pues este reto de buscar insertarnos y mantenernos además actualizados en lo que demandan incluso nuestros trabajos actuales. Hablábamos de el esfuerzo que tuvieron que hacer las universidades para empezar a impartir sus clases en línea en tiempo récord, y muchos profesores admitieron pues, que les costaba trabajo, que requirieron que otros profesores los mentorearan, que todavía están en este proceso pues, de asimilar, ¿no? la nueva vida digital y la nueva impartición de cursos bajo esta nueva modalidad, y así sucesivamente en diversas profesiones que ya ahora mismo se están transformando, y otras que están en estos estudios que hacen diversos organismos se identifica pues, que están a punto de desaparecer. Entonces, en ese sentido, yo diría, sí hay un plus en cuanto a los conocimientos sólidos, pero también una transformación que es como una vorágine, digamos, en cuanto a nuevos elementos que están requiriendo las actuales profesiones, las diferentes empresas, y una serie también de recursos, digamos, que están disponibles y que nos hacen tener que volvernos también como self-learners y verdaderamente eficaces como para poder mantener, como decía, nuestras competencias vigentes, pero también seguir desarrollando las que se está pidiendo en el futuro, ¿no? Conocimientos básicos, incluso como usar Excel con todas las cosas nuevas, las nuevas funcionalidades que le están incorporando, en fin, eso nos hace tener que buscar alternativas para además tener un plan en el largo plazo, ¿no? Es decir, ser aprendices a lo largo de la vida, y en ese sentido habrá cosas que tengamos que desaprender, conocimientos y habilidades que tengamos que desaprender, y cosas nuevas que tengamos que buscar y reentrenarnos con las nuevas habilidades. Ok, súper. Bueno, muchas gracias, Susana. De cara entonces a esta nueva estrategia entre títulos, habilidades o una combinación de ambas, o que no necesariamente tengamos que tener un título de 2, 3, 4 años por apegarnos a la norma, sino que más bien nos tenemos que preguntar el por qué y el para qué y realmente cuáles son los resultados del aprendizaje. Yo pensaría que esto trae o pone sobre la mesa decir cuál es el nuevo tipo de liderazgo que requieren las instituciones de educación superior, o cuáles son las competencias que necesita ese liderazgo para que nos encamine en el marco de esta pandemia o pospandemia, ¿no? Entonces, entiendo que este es el área de experticia de Leticia. Entonces, si quieres, Leticia, coméntanos un poco qué se estaba vislumbrando en cuanto al liderazgo de las instituciones de educación superior. Gracias, Anabela. Quisiera rápidamente hacer una reflexión sobre lo que Susana acaba de decir. Perfecto. Y es muy corto. Yo lo visualizo y cuando fui directora del campus en la universidad que trabajé,
el contacto con los chicos, con los jóvenes, te hace ver las cosas de manera diferente. Yo creo que más allá de la acumulación de conocimientos en esa etapa de la vida, yo creo que hay un proceso de formación muy fuerte. Hay un proceso de formación, yo creo que en esa etapa nosotros es cuando aprendemos procesos de pensamiento que nos hacen buenos o malos profesionistas después. Y creo que eso no lo podemos perder de vista, ¿verdad? Y hay una segunda etapa en la que, como bien dice Susana, habrá que aprender y desaprender cosas que tuvimos y que lo viene a suplir la educación continua o la formación para toda la vida y que va en cosas muy puntuales. ¿Cuál es la gran diferencia? Que yo, en mi licenciatura, yo estudio lo que me den. Y en la educación continua yo estudio lo que yo quiero, lo que yo sé que necesito y que voy a apuntalar. Entonces, creo que hay dos etapas que no podemos perder de vista y que son indispensables, ¿verdad? Y que es en ese sentido donde se tendría que reflexionar qué sí le doy y qué no le doy dentro de esa etapa de licenciatura o de educación superior para que pueda complementar esta persona, este ser humano después de acuerdo a lo que él, hacia dónde va. Perdón, nada más quería compartirles ese pensamiento que considero importante y que yo desde la vivencia directa con los chicos me di cuenta que sí, si bien no se llevan ese cúmulo de conocimientos, pero sí se llevan un montón de cosas que les sirven para la vida diaria, que les sirven para su trabajo y que a nivel personal yo lo pude vivir. O sea, yo no recuerdo qué conceptos de administración estudié cuando estudié la licenciatura, pero yo entendí que había un proceso que yo tenía que seguir, por ejemplo, para tomar una decisión. Y me pasa con el método científico, por ejemplo. O sea, sí, yo doy metodología de la investigación, lo doy como una clase, pero en realidad es un método para tomar una decisión, para resolver un problema. Y ese es el valor que me tengo que llevar. Entonces, es un poco repensar en que a lo mejor sí estamos dando cosas bien, pero no la estamos enfocando bien, ¿no? Entonces, y esa es una tarea que les queda, desde mi punto de vista, a los líderes, ¿verdad? No es que ellos la vayan a hacer, pero tienen que integrar equipos en los que este tipo de reflexiones puedan suceder. Yo creo que cuando en la cabeza de una organización hay apertura, por default, toda la organización va a ser abierta. Entonces, creo que gran parte de los retos que enfrentan los nuevos líderes o los líderes que están en este momento viviendo esta transición de la pandemia, más allá de los que todos sabemos que son lógicos y que son preocupaciones diarias, que es la parte financiera, ¿verdad? Yo creo que una de las más mencionadas es la parte financiera, es la incertidumbre de saber si van a tener o no van a tener alumnos, si la matrícula va a disminuir mucho, si se van a reinscribir o voy a tener nueva matrícula o no la voy a tener, si voy a tener que tener un método, si voy a tener que generar un modelo híbrido de aprendizaje. O sea, todo lo que conlleva las tareas normales de un líder, creo que más allá de esos retos a los que se va a enfrentar, hay cosas que podemos rescatar de manera positiva de esta pandemia y que deberán de seguir poniéndose en marcha. La primera, y ya lo mencionaron, creo que Margarita lo mencionó y Susana también, es que aprendimos a colaborar, ¿verdad? Hoy aprendimos que el conocimiento no me pertenece y que es parte de este gran engranaje que es la universidad. Creo que algunas de las visiones que deben de tener los nuevos líderes es esa apertura. Sí, creo que algo que había costado trabajo y que está saliendo a flote es la capacidad de ser empáticos. Creo que pocas decisiones se han tomado en esta pandemia que no tengan que ver con la empatía. El pensar qué está pasando al otro, qué va a suceder con el otro, ¿sí? Creo que otra de las competencias o de los retos a los que se van a enfrentar los líderes es entender otra de las cosas que tampoco se ha manejado a gran nivel en las universidades y es el manejo de las emociones, la parte socioemocional que cubre a una institución. Creo que deberán aprender sí o sí. Y generalmente las mujeres tenemos más habilidad para eso, pero
como el 70% de las universidades están dirigidas por rectores, bueno, entonces los rectores deberán de trabajar en esa parte, ¿sí? De entender un poco más el aspecto socioemocional, ¿sí? Y ahí, encontré una investigación que se acaba de hacer en Estados Unidos, donde proponían proponen 5 nuevas competencias que deben de tener, y es escuchar, por ejemplo, escuchar y aprender rápidamente, ¿sí? Ya no tenemos tiempo. Yo creo que lo que no habíamos crecido en 20 años lo hicimos en 7 meses. Sí, hablábamos hace un momento de tomar decisiones rápidas, de arriesgarnos, ¿sí? De tener la mayor información en el menor tiempo para poder tomar estas decisiones, comunicarse, no nada más de una manera, con una buena comunicación, con una comunicación eficiente, sino una comunicación que exprese y que recoja empatía. Tienen que aprender a tomar decisiones difíciles, no nada más decisiones, sino con el adjetivo difíciles, porque estamos en una situación y seguiremos estando lo más probable que todo lo que sigue del año y posiblemente hasta el término de sus gestiones, ¿verdad? Correcto. Y sobre todo, lo que les comentaba, buscar la experiencia externa. Creo que ha sido uno de se han roto esa parte de confidencialidad de lo que hacemos, y se ha compartido muchísimo, y eso creo que es una experiencia y ese es un recurso que no debemos de soltar, ¿verdad? Que como líderes tenemos que tener en cuenta que si se dio esa apertura fue porque desde la cabeza se propició que se diera esa apertura. Entonces, rápidamente les comento, nosotros en este momento como organización estamos realizando una investigación en México a través de fondos canadienses para identificar las competencias de los líderes en las instituciones de educación superior. Y curiosamente, en un focus group que tuvimos en febrero, antes de que empezara la pandemia, antes de que se cerraran las fronteras, aparecieron varios de estas nuevas competencias que debe tener, estas competencias que deben de tener los líderes, y eso nos da gusto. Bueno, ya les compartiremos en abril próximo los resultados de nuestra investigación. Y la tendencia es, o lo que queremos es llevarlo a los demás países, o sea, recoger la opinión de los demás países para poder empezar a hacer algo que también es un reto para los directivos, es documentar lo que hacemos, ¿verdad? Todas estas experiencias que se han hecho durante toda la pandemia, la UNESCO lo recomienda, y nosotros como parte científica de la universidad deberíamos de exigirlo, ¿verdad? De decir, hay que documentar, hay que dejar por escrito lo que estamos haciendo, porque si no se pierde. Entonces, hasta ahí mi comentario. No sé si hay comentarios. Gracias, Leticia. Simplemente hago una breve reflexión antes de dar pase a Margarita. Hoy precisamente en la mañana estábamos hablando de gestión del conocimiento y que el conocimiento toma más poder cuando se comparte, cuando es colaborativo y cuando unos construyen sobre otros. Entonces creo que va muy en línea con el comentario que estabas haciendo ahorita. Quizás antes éramos muy como celosos de esa información, y si yo comparto mi estrategia, me van a copiar o voy a perder una ventaja competitiva con los competidores. Hoy no, hoy todos estamos pasando por una crisis. Entonces, lo que nos ha hecho es ser más abiertos, más transparentes. Yo te comparto mis estrategias para sobrevivir, compárteme tú las tuyas, y sobre eso entonces estamos viendo una gran innovación y yo me atrevería a decir la oportunidad de oro para educación superior. Nos quedan unos 5 minuticos de panel, entonces simplemente, bueno, Margarita y Susana, las dejo para que ustedes puedan compartir entonces si quieren construir sobre esto que ya venimos conversando, o dejar una reflexión de cierre en cuanto a las nuevas disrupciones que se vienen en educación superior. Bueno, como decía un rector hace un par de años, creo que era el rector de la Universidad de los Andes, la principal disrupción de las universidades en el próximo tiempo va a ser la colaboración. Y eso es lo más disruptivo que está ocurriendo al interior de las universidades, y es lo más transgresor, por decirlo de alguna manera, porque la costumbre entre universidades y también al interior de las universidades, la competencia intrauniversidad es muy fuerte. Entonces, cambiar el paradigma
del metodológico de cómo enfrentar los problemas desde la colaboración es un desafío tremendo. Y por otro lado, la colaboración vertical, por decirlo de alguna manera, porque como Leticia comentaba, este es el momento de tomar decisiones difíciles. ¿Y cómo se van a tomar esas decisiones? ¿Quién va a tomar esas decisiones? ¿Solamente las van a tomar un pequeño grupo de personas? Lo más seguro que van a ser más hombres que mujeres, porque a nivel universitario, en los altos niveles siempre hay más hombres que mujeres. O van a ser, o se van a tomar decisiones de una manera más distribuida, con mayor participación, por ejemplo, de los equipos profesionales, de profesores y profesoras. O sea, yo creo que ahí hay un desafío muy interesante en relación, porque tú preguntabas por el liderazgo. ¿Cuál va a ser, cómo tienen que ser estos liderazgos? Liderazgo autoritario, jerárquico, con muchos poderes muy fuertes, muy personalizados, o liderazgos más distribuidos, más colaborativos, que saben escuchar, como decía Leticia, y eso es muy distinto de convertir a las universidades en asambleas permanentes, porque no estamos hablando de eso, estamos hablando de construir metodologías de diálogo que permiten tomar decisiones rápidas y oportunas, y decisiones difíciles. Entonces, no es estar en una permanente asamblea, que es algo que en Chile es muy típico, no es eso, sino que es construir formas de dialogar, como decía Leticia, con una metodología, con un método, pero donde en vez de opinar 5, opinan muchos más. Y donde en las universidades que se construye evidencia, bueno, parte de esa evidencia también aporta las decisiones. Entonces creo que desde la perspectiva de la gobernanza y la toma de decisiones de los liderazgos, también los desafíos para las universidades son muy profundos, son muy grandes. Y bueno, nosotros también somos líderes universitarios de nivel medio, pero también tomamos decisiones y también tenemos que reaprender a tomar decisiones, escuchando mejor, mirando a las personas, siendo más empáticos. No, yo creo que es un tiempo revuelto, y de los tiempos revueltos salen grandes cosas. Así es. Entonces, tenemos que estar optimistas, aunque a veces cuesta, pero tenemos que estar optimistas. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que de las crisis es donde sale la innovación, la creatividad. Y fíjate que yo el otro día estaba, mucha gente, hay una narrativa que a veces dice, no, es que la disrupción siempre viene por Silicon Valley. Silicon Valley. Yo no pensaría que no necesariamente va a venir esta vez de Silicon Valley, sino de la misma facultad, del mismo liderazgo nuevo que va a tomar este tipo de decisiones, de esta misma colaboración que se está generando, de integrar también a otros entes del ecosistema. Entonces yo creo que la innovación desde ya se está orquestando desde la universidad e incorporando a otros actores importantes del ecosistema. Nos quedan unos minuticos, Susana, no sé si quieras aportar algo antes de cerrar, porfa. Sí, en la misma línea de la importancia de la colaboración de las universidades pues, con otros actores de la formación de los ciudadanos, yo creo que es importante también que las universidades puedan voltear hacia todo el ecosistema de emprendimiento en EdTech. Creo que ahí hay importantes oportunidades para las instituciones, pero también para los alumnos, ¿no? En cuanto a lograr las eficiencias que las instituciones universitarias necesitan, y al mismo tiempo, a partir justamente de esta reflexión, de esta colaboración, pues poder hacer aportes en cuanto a cuáles de esos emprendimientos de empresas en educación apoyadas con tecnología pueden mejorarse desde la perspectiva de la universidad, desde la perspectiva de todo el aprendizaje acumulado a lo largo de siglos en cuanto a la evaluación, en cuanto a la formación, en cuanto a garantizar la calidad formativa de los alumnos, y porque al final ese es un compromiso que se tiene con la sociedad y con los padres de familia, y que también permite pues la mejora continua dentro de las propias universidades. Sería como la disrupción tendría que venir desde dentro, pero también tomar en cuenta la que viene desde fuera, que puede ser muy enriquecedor. Correcto. Bueno, la verdad es que muchísimas gracias por su participación. La verdad es que esto es ya luego lo que nos queda es una experiencia con Enseña por Colombia, con
una organización sin ánimo de lucro con el cual tenemos también un programa de insignias digitales muy, muy bonito y está centrado en el docente. Y queríamos también entonces cerrar dándole ese papel tan importante que ha tenido el docente en esta pandemia. Yo creo que se ha convertido en una figura fundamental, que se ha convertido en un ejemplo de resiliencia, de aprendizaje permanente, de adaptación, mejor dicho, son nuestros nuevos héroes. La verdad es que yo veo a los docentes en las clases que dan a mis hijos y digo, son unos héroes, yo no sé cómo lo logran. Entonces, bueno, vamos a pasar entonces a esa otra ponencia, que les invito también que si tienen tiempo, pues se queden, y sin más que otra, agradecerles mucho y a cada una de ustedes por ser parte de este encuentro, por todas sus reflexiones, sus comentarios sumamente valiosos. Ya saben que cuentan con Acredita y con todo el equipo como aliados de todos ustedes. Y bueno, muchos éxitos y feliz noche.